El sol de la mañana en Aibonito se sentía pesado, filtrándose entre las ramas de los árboles con una luz amarillenta y cansada. No era la luz alegre de un domingo caribeño, sino el testigo silencioso de una tragedia. Las cintas amarillas de la policía brillaban, atrapando el calor y los recuerdos de lo que había ocurrido en la madrugada. Un grupo de vecinos se había reunido, sus rostros una mezcla de incredulidad y rabia. Murmuraban el nombre del adolescente, un muchacho que jugaba baloncesto en la cancha local y soñaba con ir a la universidad. «Era un buen muchacho», dijo una anciana, con la voz rota por el llanto. «No se metía con nadie. Pero en esta isla, a veces no hace falta meterse con nadie para que la violencia te encuentre». A pocos metros de allí, un agente de la policía, con el rostro endurecido por la noche, intentaba consolar a la madre del menor herido. El chico se debatía entre la vida y la muerte en el hospital, y la madre, aferrada a su rosario, repetía que habían estado en el lugar y el momento equivocados. El ataque había sido brutal, una ráfaga de balas que no dejó duda sobre la intención de los agresores. La comunidad de Aibonito, un pueblo tranquilo conocido por sus montañas y su aire fresco, había perdido su inocencia. El eco de los disparos se había clavado en el corazón de cada familia, un recordatorio de que la paz es un lujo que nadie puede garantizar. La sombra de la violencia en el paraíso turístico. Mientras en Aibonito se lloraba la pérdida, en las coloridas calles de La Perla, en el viejo San Juan, el terror tenía otro rostro. La noticia del turista fallecido en un tiroteo se esparcía como la pólvora, no solo en los noticieros locales, sino en los medios de todo el mundo. La víctima, un joven de Nueva York que celebraba su luna de miel, había salido a pasear por una zona que se había vuelto famosa por sus bares y su ambiente bohemio. Su esposa, todavía en estado de shock, relataba a los investigadores la escena caótica. Una pelea en la calle que se intensificó con el sonido de las balas, la gente corriendo y la confusión. «Simplemente estábamos caminando», repetía, sin poder entender por qué el Caribe de ensueño se había convertido en una pesadilla. La imagen de Puerto Rico como un paraíso turístico se veía seriamente amenazada. Los hoteles recibían cancelaciones masivas y el gobierno se apresuraba a dar declaraciones, prometiendo una investigación exhaustiva. Pero la confianza no se recupera con promesas. El turista se había convertido en una cifra más, pero su muerte era un símbolo de algo más profundo. Que la violencia no respeta fronteras, ni códigos postales, ni las fronteras entre el crimen organizado y la vida cotidiana. La imagen del sol, el mar y la arena se empañaba con la de una isla en la que un simple paseo nocturno podía ser fatal. Un mar de problemas, sargazo, tragedias en la carretera y el crimen silencioso. Como si fuera un castigo bíblico, la naturaleza también se había vuelto contra la isla. A lo largo de la costa, el sargazo, esa plaga de algas pardas que apestaba a muerte y putrefacción, invadía las playas. Los montones de algas, que ya alcanzaban metros de altura, ahogaban la vida marina y convertían los paraísos de arena blanca en ciénagas malolientes. Los pescadores, impotentes, veían cómo el fruto de su trabajo se perdía y los hoteles, con la esperanza de la temporada turística ya desvanecida, intentaban en vano limpiar las orillas. La advertencia había llegado, pero las acciones para mitigar el desastre no. La inacción gubernamental ante el problema ambiental era una muestra más de la parálisis que parecía haber paralizado al país. A todo esto se sumaban las tragedias en la carretera. En Dorado, el choque fatal de una mujer en un automóvil destrozado era una imagen de dolor que se repetía demasiado a menudo. Los reportes preliminares de la policía hablaban de un posible exceso de velocidad, una imprudencia que se llevaba una vida más. Y en algún lugar de la isla, en medio de todo este caos, las autoridades encontraban un cuerpo con impactos de bala dentro de una guagua de lujo. No había testigos, no había pistas claras, solo la certeza de que era otro capítulo del crimen organizado. La sospecha de un ajuste de cuentas, una venganza que había dejado su sangrienta marca en el silencio de una calle sin nombre. El fin de semana terminaba, pero la ola de sucesos trágicos dejaba un reguero de preguntas. ¿Por qué Puerto Rico se había convertido en un lugar donde la vida parecía tan frágil? Porque la violencia, el crimen y la negligencia se habían combinado para crear un escenario tan desolador. Las familias en luto, los turistas asustados, los pescadores desesperados y la población en general, buscaban respuestas y un líder que pudiera devolverles la calma. Pero por ahora, solo quedaba la angustia, el miedo y la terrible pregunta que flotaba en el aire. ¿Cuántas tragedias más serían necesarias para que el país encontrara el camino de regreso a la paz? El nuevo día amaneció con un sol que se sentía más como una burla que como una bendición. La luz pálida y fría se extendía sobre Puerto Rico,
revelando las cicatrices que el fin de semana había dejado. Los noticieros, que habían estado en alerta constante, emitían la misma angustiosa pregunta. ¿Qué sigue? Pero la respuesta, si es que existía, no estaba en los estudios de televisión, sino en las miradas vacías de las personas y en el silencio que había reemplazado al bullicio de los pueblos. Aibonito. El despertar del dolor y la ira. En Aibonito, el dolor había mutado en una rabia silenciosa. Los vecinos, que hasta el día anterior lloraban, ahora se reunían con un propósito distinto. El padre del adolescente fallecido, un hombre de pocas palabras que trabajaba la tierra, se paró en la plaza del pueblo y, con la voz quebrada por la emoción, llamó a la gente a no olvidar. No podemos dejar que su muerte sea una estadística, dijo, mirando a los ojos a cada persona. No nos quedemos con los brazos cruzados mientras nos quitan a nuestros hijos. El clamor se extendió rápidamente, y lo que comenzó como un pequeño grupo de vecinos se transformó en una marcha improvisada. La gente caminaba en silencio, con pancartas improvisadas que decían, «Justicia para nuestro hijo» y «Ni una muerte más». El pueblo entero se volcó en la manifestación, uniendo sus voces en un grito de dolor y exigencia. La policía, que observaba de cerca, parecía no saber cómo reaccionar. Esta no era la rabia esperada, era una furia digna y organizada que exigía respuestas, no venganza. La Perla. El fin de la inocencia turística. En La Perla, el ambiente era aún más tenso. Las calles, que normalmente estarían llenas de música y turistas con cámaras, estaban desiertas. Las puertas de los bares permanecían cerradas y los murales coloridos parecían haber perdido su brillo. La noticia de la muerte del turista había provocado una ola de indignación internacional, y el gobierno puertorriqueño se encontraba en una encrucijada. El gobernador, en una rueda de prensa de emergencia, anunció una nueva estrategia de seguridad para la zona turística, prometiendo una presencia policial constante y la instalación de cámaras de vigilancia. Pero la respuesta de la gente fue de escepticismo. Un comerciante local, que había visto su negocio colapsar en cuestión de horas, lo resumió de manera contundente. El problema no es la falta de cámaras, sino la falta de oportunidades. La violencia no viene de la nada, es el resultado del olvido. La Perla, que había logrado resurgir como un ícono de resiliencia cultural, se sentía ahora como un lugar de desolación, un recordatorio de que la línea entre la autenticidad y el peligro es más delgada de lo que parece. Una red que se desvela, el ajuste de cuentas en la guagua de lujo. Mientras el país intentaba asimilar el impacto de la violencia en las comunidades y el turismo, los investigadores del caso de la lujosa guagua daban con un hilo que parecía conectar todos los puntos. El fallecido, un empresario de apariencia respetable, resultó ser un eslabón importante en la cadena de lavado de dinero de una poderosa organización criminal. Los investigadores descubrieron que estaba relacionado con el crimen organizado en la zona de Aibonito. El supuesto ajuste de cuentas no era un evento aislado, sino el resultado de un conflicto interno entre facciones que había escalado hasta volverse una guerra abierta. La revelación fue devastadora. La violencia que había enlutado a Puerto Rico no era solo el resultado de la delincuencia común, sino la manifestación de un poder oscuro y omnipresente que había infiltrado todos los estratos de la sociedad. La muerte del adolescente en Aibonito, el tiroteo en La Perla, e incluso la inseguridad en las carreteras, ahora podían verse bajo una luz diferente, como el efecto colateral de un conflicto mucho mayor, una guerra que se estaba librando en las sombras y que usaba a los ciudadanos inocentes como daño colateral. El sargazo seguía pudriéndose en las costas, los noticieros seguían emitiendo reportes de dolor, y las promesas de las autoridades se sentían vacías. Puerto Rico amanecía herido, pero también más consciente que nunca de sus problemas. La pregunta ya no era si el país podría recuperarse, sino si tendría la fuerza para enfrentarse a sus demonios internos y externos, y reclamar su paz.